subsidio de los transportes, un tema problemático, controversial, polémico, que le hemos hablado en un montón de oportunidades, pero una propuesta diferente desde Mendoza, por parte de Mario Badilo, que es presidente del Partido Verde y candidato a gobernador de Mendoza, pero él propone bajar los subsidios del transporte con la ayuda de algo que está como acaparando cada vez más, que por ahí nos cuesta todavía bien entender de qué se trata y cómo funciona, pero es el presente y el futuro, que es la inteligencia artificial. ¿Cómo bajar los subsidios del transporte con la ayuda de la inteligencia artificial? O sea, la inteligencia artificial aplicada al transporte público sería un sistema más eficaz, más eficiente, según Mario Badilo, a quien le vamos a consultar. ¿Cómo estás, Mario? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenido, bueno, un placer, Mario, como siempre, conversar con vos. A ver, contame de qué se trata, porque todavía viste que nos cuesta entender lo de la inteligencia artificial, que está cada vez más entre nosotros y es realmente efectivo, pero ¿cómo lo relacionás vos con el transporte público? Bueno, la inteligencia artificial ya se está usando en el mundo, se está usando en el transporte público de Nueva York, de Londres, de Corea del Sur. Es decir, esto es algo que lo que se está volcando ahora, dado que los sistemas de algoritmos son cada vez más inteligentes, si se quiere, es decir, se pueden combinar mejor. Y también, por otro lado, los propios transportes públicos, como pasa en la provincia de Mendoza, han comenzado a utilizar el GPS, la tarjeta SUBE, y acá específicamente se ha contratado un sistema que se llama SIT, que es un sistema inteligente de transporte, es decir, que va recolectando datos. Con esos algoritmos lo que podemos lograr es que sea mucho más eficiente los recorridos, dado que automáticamente esta inteligencia artificial puede ir reasignando las distintas unidades de acuerdo a la oferta que haya, claro, y también a la demanda. Y a la necesidad individual, claro. De acuerdo a la necesidad de cada usuario, digo. Vemos que, sí. De acuerdo a la necesidad de cada usuario. Exactamente, la necesidad del usuario, dado que el usuario puede programar con su aplicación en el teléfono el viaje, y a partir de que va recibiendo la inteligencia artificial estos ya futuros viajes, va asignando los tiempos del transporte, y que obviamente eso hace que en Mendoza, les recuerdo que el sistema se basa en el kilómetro recorrido. Es decir, las empresas de transporte no ganan por el boleto cortado, sino ganan por la cantidad de kilómetros que hacen. Claro. Eso con el tiempo ha degenerado en un sistema muy perverso, donde uno ve unidades vacías recorriendo la provincia, y porque lo que le interesa a los dueños, que son 7 familias en el caso de Mendoza, es que mientras más kilómetros más ganan. Entonces se ha ido con el tiempo generando un sistema de subsidios que hoy día ya tiene más de 30.000 millones que pone la provincia, y que nosotros creemos que con la inteligencia artificial, teniendo un sistema más eficiente de recorridos y frecuencias, podremos llegar a bajar eso casi en 10.000 millones, y a su vez mejorar incluso los sistemas de recorridos y frecuencias. ¿Esto ya es un proyecto que ya está armado? ¿Ya lo propusiste? ¿En qué estadio está esto? Bueno, esta es una de nuestras propuestas de campaña electoral, dado que en Mendoza hoy día hay una crisis económica muy grande. Es decir, no tenemos, por ejemplo, las escuelas en condiciones por la falta específicamente de recursos. Entonces, que se esté yendo estos 10.000 millones de más en este transporte público, solamente para alguna ganancia, que casi te diría que es una ganancia de la falta de control que tiene el gobierno sobre las empresas de transporte, creemos que es muy importante, ¿no?, derivar esos 10.000 millones a la educación pública. Hablaste de otros países en los que se está utilizando la inteligencia artificial también en el transporte público. ¿En Argentina, en ningún otro lugar? ¿No hay otro antecedente? Bueno, al parecer, por lo que me han dicho, en San Juan están también avanzando en este tema. Creo que esto que estamos viendo es una revolución que va a llegar a todas las áreas de gobierno, porque obviamente es un sistema muy transparente para el control, ¿no? Claro. Por eso yo hice una nota que decía que los corruptos que van a salir corriendo con la inteligencia artificial. Estos sistemas, al tener mucho acceso a las bases de datos, empiezan a descubrir las falencias, y muchas veces detrás de esa falencia está la corrupción. Entonces, esto es, cuando uno quiere controlar,
estos sistemas permiten, al absorber los datos muy rápidamente y poder correlacionarlo en una forma muy grande, pueden encontrar estos baches de sobreprecios en muchas áreas de la administración pública y también generar modelos más eficientes para dar el servicio público. Y Mario, económicamente, o sea, en cuanto a inversión, ¿qué se necesita? ¿Cómo se trabaja con eso? Bueno, la inversión fuerte en realidad son los mecanismos de GPS, de chequeos de paradas, cámaras, es decir, todo lo que se necesita para absorber la base de datos. Los sistemas de programación, los algoritmos, en realidad son muy económicos. Es decir, en esto las programaciones en general, por ejemplo, el caso de Google, te brinda, para transparencia gubernamental, te brinda software en forma gratuita, porque parte de la fundación de Google tiene que ver con combatir la corrupción y dar transparencia a los gobiernos. Es decir, que en esto estamos avanzando mucho a que las propias empresas de software ayuden a los gobiernos a controlar la corrupción. Bueno, resulta interesante. Es muy interesante lo que estás contando. Sería un ahorro importante. Estamos hablando de millones y millones ante un subsidio que es terrible, un gasto muy grande para la provincia. Y encima, si vos, como vos decís, que es un sistema perverso, corrupto y que además, bueno, ganan unos pocos, ¿no? Y los demás, los usuarios que son los que importa, gastan mucho dinero. Bueno, ojalá se pueda avanzar. Bueno, yo creo que es inevitable que se avance porque también a los gobiernos nuevos, como nos pasa a nosotros del Partido Verde, que estamos proponiendo y tratar de competir la gobernación, obviamente lo que queremos es destrabar los sistemas económicos porque nuestra provincia está muy endeudada en dólares, tiene más de 1.000 millones de dólares de deuda, y esto es porque tenemos déficit constante, que gran parte son del transporte público, ¿no? Es la segunda parte del presupuesto que más gasta en la provincia. La primera es la Dirección General de Escuelas, obviamente, y la segunda es el transporte público, y que en eso tampoco tenemos un transporte de calidad, ni un transporte que vaya creciendo a las áreas nuevas poblacionales que tiene la provincia. Mario, como siempre, un gusto conversar con vos. Te agradecemos este ratito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.